¿Sabías que una joven analfabeta cambió el rumbo de la Guerra de los 100 años y humilló al poderoso ejército inglés? Sí, hablo de Juana de Arco. ¿Tenía poderes? ¿Oía voces? Quédate, porque hoy te voy a contar cómo una simple joven se convirtió en la heroína de Francia. Como siempre digo, antes de contarte de ella y sus hazañas, mejor pongámonos en contexto. Año 1337. Estalla un conflicto que se venía gestando hace tiempo. La famosa Guerra de los 100 años. Y ojo, no fueron 100, sino 116 años de pelea. Francia e Inglaterra se enfrentaron por una razón clave: el trono francés. Eduardo III de Inglaterra lo reclamaba porque su madre era francesa, pero Felipe VI se lo arrebató invocando la ley sálica, que prohibía heredar por línea femenina. Como si fuera poco, Felipe confiscó el ducado de Guyena, un territorio estratégico en manos inglesas. Ese fue el verdadero detonante de una guerra que iba a cambiar la historia. Francia estaba hecha a pedazos, campesinos hartos de los impuestos, saqueos por todos lados, un rey, Carlos VI, que sufría de ataques de locura y dejaba el poder en manos de nobles que solo pensaban en ellos mismos. Para colmo, los ingleses habían llegado a dominar gran parte del país, incluso París. Te hago una pausa para comentarte que si te interesa el tema de la Guerra de los 100 años y querés que lo tratemos en mayor profundidad, dejalo en los comentarios. Ahora sí, continuemos. Ya en contexto, vayamos al año 1412, en Domremy, una pequeña aldea del ducado de Bar. Nace Juana, hija de Isabel Romé y Jacques de Arco. Nadie lo sabía entonces, pero la historia de Francia estaba a punto de cambiar. Creció como una niña campesina en una familia de buena posición para su clase, aunque siempre bajo la sombra de una guerra interminable. No aprendió nunca a leer ni a escribir, pero eso no la detuvo. En 1425, con apenas 13 años, asegura haber visto en el jardín de su padre a una figura rodeada de ángeles, nada menos que San Miguel de Arcángel. Desde ese día, según ella, comenzó a recibir visiones de distintos santos que revelaban secretos y una misión: salvar Francia. Juana creció rodeada del fervor religioso típico de la época, así que no sorprendía que sus visiones siempre incluyeran santos y ángeles. Sus padres, sin embargo, no les dieron demasiada importancia. Temían que la tomaran por loca y quisieron casarla cuanto antes. Ella se negó rotundamente. Incluso rompió una promesa de matrimonio y terminó en un tribunal, aunque la causa fue desestimada. Con el tiempo, reveló la verdadera razón. Decía que Dios la había enviado a cumplir una misión. ¿Cuál? Abandonar su aldea y ayudar al delfín. Es decir, al heredero al trono, Carlos VII, y expulsar así a los ingleses para coronarlo rey de Francia. Al principio, nadie la escuchó, pero poco a poco empezó a ganarse la confianza de quienes la rodeaban. Sus relatos, su convicción y la certeza con la que anticipaba hechos concretos hicieron que pasara de ser una campesina desconocida a una joven que empezaba a despertar la fe de todo un pueblo. A comienzos de 1428, los ingleses sitiaron Orleans. La ciudad quedaba prácticamente aislada de los dominios de Carlos VII y su caída significaba perder el último gran obstáculo antes de que Inglaterra controlara toda la región. La situación era crítica. Fue entonces cuando Juana, con apenas 16 años, decidió actuar. Le pidió a un pariente que la llevara a la ciudad donde estaba el comandante Robert de Braudicourt. Frente a él, Juana exigió una escolta armada para poder llegar hasta la corte en Chinon. La respuesta fue una risa sarcástica y un rotundo no, pero ella no se rindió. Volvió una y otra vez hasta que, gracias a su insistencia y a la presión de 2 soldados que la apoyaban, Braudicourt aceptó escucharla. Su fama ya comenzaba a crecer, tanto que el duque de Lorena la mandó a llamar, convencido de que Juana podía curarlo de una enfermedad, pero en vez de milagros, lo que recibió fue un reto. La joven
lo reprendió por vivir con su amante. Gracias al apoyo de los soldados, Juana consiguió un tercer encuentro con el comandante. Allí le advirtió que, si Orleans caía, la derrota volvería a golpear de lleno al ejército francés. Pocos días después, esa noticia llegó. Otra derrota confirmaba sus palabras. Braudicourt no dudó más. Juana partiría a Chinon para ver al delfín. Vestida como soldado y escoltada por 6 hombres, emprendió el viaje. En marzo de 1429 llegó a la corte. Frente a Carlos, habló con una seguridad sorprendente. Había llegado para liberar Orleans y conducirlo a su coronación en Reims. El delfín quedó impactado, pero no podía confiar a ciegas. Ordenó que Juana fuese examinada por teólogos, que investigaron su vida, su crianza y sus visiones. El veredicto fue claro: una joven de vida irreprochable, buena cristiana, honesta y sencilla. Aún así, los sabios no se animaron a definir si su inspiración era divina o no, pero aconsejaron a Carlos poner la prueba en Orleans. Y así fue. Juana recibió una armadura de plata, una espada sagrada y un estandarte que ella misma diseñó, con las palabras que la guiaban en cada paso: Jesús María. Fue en ese momento que Juana empezó a ser conocida como la doncella, destacando su virginidad como símbolo de pureza y divinidad. La decisión de Carlos de confiar en ella sorprendió a muchos, pero los historiadores coinciden en algo: todas las estrategias militares ya habían fracasado, así que tal vez apostar por lo inesperado era su única salida. Antes de llegar a Orleans, hay que mencionar a otro jugador clave: los borgoñeses, una poderosa facción francesa que, en lugar de apoyar al delfín, se habían aliado con los ingleses. Ahora sí, tras su llegada, un ejército desorganizado se preparaba para lo que parecía una locura: reconquistar Orleans. Al principio, Juana fue vista solo como una figura simbólica, casi decorativa. No participaba en los consejos de guerra, pero su presencia en el campo levantaba la moral como nada ni nadie. La adolescente inspiraba valentía, los soldados creían en ella y su figura empezó a crecer. Con el tiempo, Juana logró colarse en las reuniones estratégicas y tuvo un papel clave en varias batallas. Siempre al frente, pero sin matar a nadie. Como ella misma decía: yo llevaba mi estandarte en la batalla y nunca maté a nadie. Lo prefería 40 veces más que una espada. El 29 de abril de 1429, Juana entró a Orleans, junto con un convoy de provisiones. La ciudad estaba prácticamente asfixiada por el asedio inglés, y la llegada de la doncella levantó una ola de esperanza. En los días siguientes, Juana presionó para atacar de inmediato. Al principio, los comandantes franceses dudaban. Una campesina de 17 años queriendo dictar estrategia era demasiado. Pero su insistencia y la confianza que inspiraba fueron tan fuertes que finalmente se lanzó la ofensiva. Las batallas fueron feroces. Juana no se quedaba atrás. Recorría las murallas, gritaba órdenes, levantaba la bandera en medio de una lluvia de flechas. Incluso resultó herida por una en el hombro, pero volvió al combate casi de inmediato, negándose a retirarse. Y entonces llegó el 8 de mayo. Contra todo pronóstico, el ejército inglés levantó el sitio y se retiró. La ciudad de Orleans había sido liberada. Lo imposible se había hecho realidad. Para los franceses fue más que una victoria militar. Fue un milagro. Y en el centro de todo estaba Juana, la doncella de Orleans, que en pocos meses había pasado de campesina analfabeta a liderar una causa que parecía perdida. La victoria en Orleans abrió el camino para nuevas ofensivas. Juana insistió en llegar a Reims para coronar al delfín, Carlos VII. Con su apoyo y el de los comandantes, emprendieron una campaña para recuperar puentes estratégicos sobre el Loira. Entre sus defensores más fieles estaba el duque de Alençon, a quien Juana había salvado de un disparo de cañón. A pesar de las dificultades y la desventaja numérica, lograron controlar el territorio. Juana motivaba a sus soldados sin descanso, incluso herida por una roca. Su espíritu era un símbolo de moral imbatible. La retirada inglesa terminó en la batalla de Patay.
donde Francia volvió a vencer. Finalmente llegaron a Reims. El 16 de julio de 1429 entraron y coronaron a Carlos VII. Juana proclamó: la voluntad de Dios se ha cumplido. Ya con el rey en el trono, Juana no se quedó de brazos cruzados. Quiso avanzar hacia París, pero Carlos VII decidió evitar conflictos y negociar con los borgoñeses que controlaban la ciudad. Sin embargo, Juana y el duque de Alençon emprendieron la marcha hacia París con el apoyo del ejército. En la batalla fue herida por una ballesta y tuvo que ser retirada a un lugar seguro. Francia perdió ese enfrentamiento y el rey prohibió que ambos volvieran a trabajar juntos. Tras esto, se pactó una breve tregua entre los bandos. Juana aprovechó para enviar misivas a los herejes y a los ingleses que permanecían en Francia, amenazándolos con severidad, pero sus cartas no recibieron respaldo. La tregua duró apenas unos meses. Al terminar, los borgoñeses, que habían pactado previamente con el rey, exigían que algunas ciudades se sometieran, entre ellas Compiègne. Ante la amenaza de un nuevo asedio, Juana no dudó, decidió ir a defender la ciudad. Tras entrar en Compiègne y enfrentar varios combates, Juana intentó atacar un campamento borgoñón, pero era una trampa. Había caído en una emboscada y fue rápidamente capturada. Así, la joven líder que había guiado la reconquista de Francia cayó en manos enemigas. Fue apresada en un castillo cercano y tras varios intentos de escape, trasladada al castillo de Beauvoir. Allí, en uno de sus intentos, saltó desde una torre de unos 21 metros, cayendo sobre tierra blanda sin sufrir daños, pero fue recapturada velozmente. La noticia de su captura llegó pronto a los ingleses, quienes no dudaron. Negociaron su traslado a sus dominios a cambio de un rescate, y así la doncella quedó en manos inglesas. Y Carlos VII, a pesar de deberle la corona y gran parte de la recuperación de Francia, no hizo grandes esfuerzos por rescatarla, dejándola a su suerte. Con el tiempo, intentó reparar la injusticia apoyando la revisión de su juicio, pero para entonces ya era demasiado tarde para salvarla. Juana fue trasladada a la ciudad de Rouen, donde sería juzgada por herejía. El juicio no solo buscaba acabar con una de las principales líderes del ejército francés, sino también infligir un gran golpe político. Si lograban condenarla, la imagen de Carlos VII ante la iglesia quedaría dañada. El jurado era en su mayoría pro-inglés y borgoñón, y a pesar de los pedidos de Juana de incluir mayor participación francesa, no se modificó nada. Pese a ser un juicio maniatado, con procedimientos irregulares y presiones constantes sobre la joven, Juana se mantuvo inquebrantable, mostrando una audacia e inteligencia sorprendentes para alguien analfabeta. En un momento le preguntaron si sabía que estaba en la gracia de Dios, una cuestión trampa. Cualquier respuesta podía ser usada en su contra como herejía. Sin embargo, Juana respondió con firmeza: si no lo estoy, que Dios me ponga allí, y si lo estoy, que Dios me mantenga así. Su respuesta los dejó estupefactos. El tribunal buscó nuevas formas de castigarla. La vestimenta masculina que Juana utilizaba mientras estaba presa fue utilizada en su contra como evidencia de herejía. Ella decidió seguir usando esa ropa de hombre por seguridad, para protegerse dentro de la prisión y evitar abusos, dado que las condiciones eran duras y peligrosas. Su pasado en combate, donde llevaba armaduras y prendas masculinas, sumados a esta elección, fue considerado en su juicio y aumentó la presión sobre ella. Finalmente, el tribunal la declaró hereje y la condenó a morir en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue ejecutada en Rouen, Francia, a la edad de 19 años. Fue atada a un pilar y mientras sostenía un crucifijo ante sus ojos, murió por el fuego, marcando un trágico pero emblemático final para la joven que había liderado la recuperación de Francia. Sus restos fueron reducidos a cenizas y arrojados al río Sena. El fin de Juana no fue un hecho cualquiera. Marcó un precedente en la eventual expulsión del dominio inglés en Francia. La joven no solo lideró y levantó la moral del ejército francés, sino que inició un proceso de recuperación que continuaría tras su muerte. Años más tarde,
Por orden de Carlos VII, se revisó su caso y el juicio que le había condenado fue anulado, considerándose injusto y manipulado. Cientos de años después, el 16 de mayo de 1920, el Papa Benedicto XV canonizó a Juana de Arco como santa de la Iglesia Católica, reconociendo su valor y su legado histórico. Y así llegamos al final de este video. Increíble cómo una joven logró liderar a un ejército y llevarlo a la victoria. Y lamentablemente, su triste final. Pero bueno, en fin, llegamos al final del video. Si te gustó, dale me gusta, deja en los comentarios qué otra cosa te gustaría del canal. Y bueno, mi nombre es Santiago Dorigo y esto fue otro capítulo más de Aprendiendo Historia Juntos. Chau.